Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como mucho me lo habéis pedido, os voy a explicar una serie de métodos para aumentar el número de huevos por puesta en la cría de canarios, periquitos, jilgueros o pájaros exóticos. Si os interesa, quedaros que empezamos. En primer lugar, es muy importante que tengamos en cuenta la edad de los reproductores que vayamos a destinar a la cría. Lo ideal es que tengan entre 1 y 4 años, que es cuando los pájaros se han sido bien cuidados y nunca han tenido ningún tipo de problemas, están en su máximo esplendor y además cuentan con experiencia en la cría. Si son pájaros nuevos, es muy importante que tengan al menos 1 año para que estén completamente desarrollados y para que hayan alcanzado la plena madurez sexual. De esta forma evitamos problemas en la cría y conseguiremos puestas de huevos normales. Por lo que aunque realmente sean fértiles a los nuevos 10 meses, lo mejor es esperar y tener paciencia, y no criar con ellos hasta que tengan 1 año de edad, sobre todo en el caso de las hembras, que son las que más sufren en la cría. En segundo lugar, tenemos que cuidar la alimentación de los pájaros en cualquier época del año, y si podemos sería conveniente adaptar su dieta en función de la época del año. Por ejemplo, en época de muda sería conveniente añadir algún tipo de semillas grasas a la mixtura para favorecer una correcta pigmentación y para aportarle un mayor grado de brillo a la pluma, lo que hará que el pájaro resalte más y tenga un plumaje más bonito, pero siempre sin abusar, ya que a medio y largo plazo un abuso de semillas grasas, tales como la linaza o el cártamo por ejemplo, podrían ocasionar problemas hepáticos en el organismo de nuestras aves. Por otro lado, en época de cría sería conveniente aumentar el nivel de proteínas en su dieta para favorecer la aparición del celo. Esto lo podemos conseguir añadiendo una mixtura que normalmente utilicemos, algunas semillas como la perilla blanca, el cañamón o el negrillo, pero siempre con moderación. O bien colocándole estas semillas unas 2 o 3 veces por semana en pequeños golosineros para que ellos vayan comiendo y beneficiándose de sus propiedades. También he leído alguna que otra vez por ahí, y de hecho hace unos años atrás, he probado de utilizar en porcentajes muy bajos y solo puntualmente el pienso de gallina ponedora, y no como sustituto sino como complemento en su alimentación. Para utilizarlo simplemente colocáis en pequeños pasteros, una vez por semana, una cucharadita del pienso de gallina ponedora. No os preocupéis porque no es malo, puesto que básicamente está hecho con cereales molidos como el maíz, el trigo, la cebada y demás, y siempre que lo usemos con moderación no tendremos problemas. Además, en cualquier época del año es muy importante realizar aportes semanales de frutas y verduras a menos 2 o 3 veces por semana, ya que les encantan y es una forma natural de aportarles vitaminas y minerales esenciales para el correcto funcionamiento de su organismo. También es muy importante seguir un correcto protocolo de cría para que tanto los machos como las hembras lleguen en perfectas condiciones para la cría. Más adelante analizaremos en una nueva sección protocolos de cría y por si os interesa, al final de este vídeo os dejo un vídeo muy interesante acerca de la preparación de los pájaros para la época de cría. Básicamente los machos y las hembras deben estar fuertes y sanas. Para ello es muy importante que durante todo el año tengan un lugar donde poder volar y ejercitarse cómodamente para que lleguen fuertes y en buenas condiciones a la época de cría y para que no tengan ningún tipo de déficit nutricional. De esta forma evitaremos y reduciremos en gran medida los problemas como huevos atravesados por ejemplo y conseguiremos tener buenas puestas y un mayor número de huevos fértiles durante la temporada. Además, durante la preparación para la cría y durante la cría, es conveniente que realicemos pequeños aportes de calcio, sobre todo a través del hueso de jibia o de la cáscara de huevo, que son 2 formas naturales y caseras de aportarle calcio para la cría. Por aquí arriba y debajo en los comentarios os dejo fijados 2 vídeos muy interesantes sobre formas naturales para aportarles calcio a las hembras y conseguir una correcta formación de los huevos. A modo de resumen muy rápido, ya que lo comento en los vídeos que os dejaré por aquí debajo, para que los pájaros asimilen bien el calcio, y más concretamente las hembras, que son las que nos interesa que lo asimilen bien de cara a la cría, para la correcta formación de los huevos y para aumentar quizás el número de huevos por puesta, sería realizar junto con los aportes de calcio pequeños aportes de fósforo e incluso que reciban luz solar algunas horas al día. No hace falta que la reciban directamente, simplemente estando en un lugar con claridad natural en el que entren pequeños rayos de sol es suficiente, puesto que la luz solar aporta vitamina D y favorece la correcta absorción del calcio en el organismo junto con aportes de fósforo como os he comentado anteriormente. En el mercado hay muchos productos bien equilibrados en cuanto a fósforo y calcio, por lo que si queréis podéis optar por adquirirlos. O simplemente, si queréis hacer la cría lo más natural posible o por vuestra zona no podéis conseguirlos, pues podéis utilizar huesos de jibia o cáscaras de huevo y también podéis aportarle unas 2 o 3 veces por semana frutas o verduras como la manzana o el brócoli, que también son alimentos ricos en calcio y en vitaminas.
La condición corporal quizás está estrechamente relacionada con el éxito en la época de cría y más concretamente con el número de huevos por puesta, de forma que con una canaria preparada bien físicamente, que se encuentre en buen estado de salud, que tenga una dieta correcta y equilibrada, que tenga un lugar adecuado en el que poder ejercitarse y volar de un lado para otro, que no haya atravesado ninguna enfermedad como comentamos anteriormente, y que tenga suficientes reservas de grasa para afrontar correctamente la cría y poder transmitir y mantener a los huevos durante la incubación a la temperatura que necesitan, conseguiremos aumentar el número de huevos fértiles por puesta, el número de nacimientos y el número de huevos por puesta. Recordad que en este tema la genética también juega un papel muy importante. Si la línea de pájaros que tenemos en nuestro aviario procede de una cepa en la cual tiene una media de un número de huevos alta por puesta, pues tendremos más probabilidades de que la canaria o el periquito haga unas puestas más grandes. Es decir, si sus antecesores eran pájaros que tenían una media alta de huevos por puesta, pues será más fácil que consigamos tener 6 o 7 huevos por puesta en el caso de canarios, por ejemplo, puesto que lo llevan en la genética. Por poneros un ejemplo claro, es igual que en el caso de las personas. Hay determinadas familias en las que es muy frecuente que nazcan gemelos o mellizos y por lo general es porque lo llevan en el ADN. Otro punto muy importante es la recuperación correcta y una buena muda. En el caso de hembras de sobreaño es muy importante que estén bien recuperadas del desgaste producido en la cría del año anterior, para que así lleguen en buenas condiciones y bien preparadas para la cría del año siguiente. Y de la misma forma, las hembras nuevas es también muy importante que hayan realizado una buena muda en su momento. Con estos dos puntos conseguiremos por lo general que las hembras lleguen en perfectas condiciones a la cría y tengamos un mayor número de huevos por puesta y de calidad, además de prevenir problemas y muertes de reproductores. También puede suceder que determinadas hembras, por algún tipo de problema o por alguna enfermedad que hayan sufrido recientemente, pongan pocos huevos. E incluso es normal que en determinadas hembras con algún tipo de problema o alteración suceda que pongan más huevos de lo normal. De hecho, yo he tenido el caso años atrás de una pareja de diamantes bichenos que me hicieron una apuesta de 10 huevos, poniendo un huevo diario sin descanso entre ellos y todos seguidos, lo que me llevó a pensar en un primer momento que eran dos hembras, hasta que comenzó el periodo de incubación y para mi sorpresa había huevos pisados y no uno, ni dos, ni tres, sino 8 huevos. Desconozco realmente a qué puede deberse esto. Si alguno sabe la causa o conoce más información, agradecería que lo dejarais en los comentarios para que entre todos podamos ir aprendiendo e ir ampliando conocimientos. En este punto me gustaría dejar claro que no es necesario en la mayoría de los casos realizar aportes vitamínicos o similares para la cría. En muchos casos lo hacemos simplemente por imitación, porque hemos visto a otros criadores hacerlo o simplemente por desconocimiento. Las circunstancias en cada aviario son diferentes, por lo que el consejo que os puedo dar con mis años de experiencia y las conclusiones que he ido obteniendo tras hablar con otros criadores mucho más experimentados es que analicéis a vuestros pájaros y si podéis lo habléis con un veterinario, pues si fuera necesario pues realizar un aporte de vitaminas o algún tipo de tratamiento para prevenir o eliminar posibles enfermedades, pero siempre con moderación, sabiendo realmente lo que se hace y siguiendo las indicaciones del envase del producto, ya que no todos los complementos vitamínicos se administran de la misma manera y durante el mismo tiempo. He hecho este vídeo porque muchos de vosotros me lo habéis estado pidiendo, pero mi consejo es que no os obsesionéis con el número de huevos por puesta, ya que más vale pocos y pisados que muchos y la mayoría sin pisar. Centraros en los consejos que he ido dando durante el vídeo en cuanto a alimentación, condición corporal, estado de los reproductores, protocolos y preparación para la cría y demás, y de esta manera los resultados vendrán solos. Por último, tened en cuenta también que unas puestas grandes o más grandes de lo común a la larga podrían ocasionar problemas para la hembra, como por ejemplo descalcificación, problemas en la puesta como el huevo atravesado o huevo de gelatina o tela, problemas en la recuperación y demás. Que sí, que sé que un nido con muchos huevos ilusiona y es muy bonito, pero tened en cuenta también que no todo es tan bonito como parece y que pueden aparecer muchos problemas. Dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo y que sobre todo os ayude. Compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Suscribiros gratis ahora pulsando el botón que os dejo por aquí para que recibáis nuevos vídeos todas las semanas. Y por aquí os dejo un vídeo muy bueno para la preparación de los pájaros para la cría. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.